Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? Queremos darle una bienvenida a nuestro hermano acá que nos está visitando, creo. No recuerdo haberlo visto antes. ¿Cómo le decimos, iglesia? ¡Bienvenido! ¿Cómo le decimos? ¡Bienvenido! Amén. Bien, hoy vamos a ver una enseñanza que el Señor la ha titulado como 7 principios de reino. Diga, 7 principios de reino. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay cosas. El jueves pasado el Señor me había ministrado que se iba a predicar sobre 7 principios de reino. Sin embargo, el Señor no me lo permitió y están acá dentro de esta palabra. Y cuando estaba leyendo esto, recordé acerca de cuando el Señor me ayudó a convertirme a Él, a creer en Él. Y recuerdo que en esos tiempos, todos ustedes, la mayoría han escuchado el testimonio acerca de mi vida, pero es esencial que el Señor nos ministre esto para que nosotros podamos, a través de este testimonio, podamos tener un cambio de vida. El Señor me ministraba hace como 2 o 3 días, me decía que el Espíritu Santo estaba molesto con la iglesia porque el Señor daba una palabra, pero la gente la oía, se gozaba, pero no la hacía y se seguía en lo mismo, y eso no le agrada al Señor. Así que yo recuerdo a una edad, y lo voy a resumir, me van a dar 5 minutos luego para entrar en esto. Cuando tenía unos 14 años, llegamos a una casa, por fin, aquí en Barquisimeto. Nuestros padres habían hecho un esfuerzo y habían comprado una casa, y esa casa, cuando llegamos, había múltiples ruidos, habían aparecido, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que nuestra vida se hizo muy difícil. Desde los 14 años hasta los 17, todas las noches escuchábamos gente hablando, gente caminando por las paredes, gente tirando cadenas desde las paredes hacia los pisos, gente que tiraba monedas. Recuerdo también cómo uno estaba acostado al lado de la pared y luego ellos venían caminando y uno los oía cuando venían desde lejos hasta llegar aquí al lado. Y lo más impresionante es que todas las personas que se quedaban en ese lugar escuchaban lo mismo. O sea, no solamente que ellos, éramos todos. Y ya a las 7, 8 de la noche, el pobre perrito salía corriendo del patio a meterse adentro, llorando, todo espelucado. Y veíamos ya a las 9 de la noche mujeres con batolas blancas en la cocina tirando los platos, haciendo muchísima bulla. Así que esa bendición que era nuestra casa se convirtió en algo un poco duro y difícil. Sin embargo, durante todo ese tiempo, luces aparecidos peleaban en los techos, arrancaban las velas, luego caían peleando y caían al piso, uno se asomaba y no había nadie. Era noche tras noche, tiempo tras tiempo, mes tras mes. Y
llegó un momento en que decidimos buscar ayuda en la Iglesia Católica y fuimos a la Iglesia San Juan aquí en Barquisimeto. El sacerdote que estaba en ese tiempo, le planteamos el problema, nos miró y nos dijo: ustedes necesitan un psiquiatra, yo no puedo hacer absolutamente nada. Esa fue la respuesta que nos dieron. Yo asistí a la Renovación Carismática Católica y asistía todos los domingos a la iglesia. A las 11 de la mañana estaba yo en la iglesia de San Juan y siempre los domingos me levantaba para ir a la iglesia. Sin embargo, esa fue la respuesta de este sacerdote. Así que sencillamente no encontrábamos opciones, no teníamos amigos cristianos, no teníamos quien nos ayudara, solo intensas noches de desvelo, de sustos, etcétera, etcétera. Luego se apareció un tío, el tío menor, el hermano menor de mi madre, que hoy ya está muerto, era el menor de ellos, fue el primero que murió. Y verdaderamente este hombre estaba dedicado a la brujería, estaba dedicado a la santería. Y él sencillamente llegó y se nos presentó delante de nosotros como una opción. Y dentro de esa opción nos dijo que era necesario que se trajeran unos medios a la casa. Y cuando esos medios se trajeron para ver qué situación había, cuáles eran los fantasmas que había en la casa y el famoso dinero enterrado, que la gente inventa mucho cuando hay tantos aparecidos en una casa. Entonces ellos llegaron, yo vi la situación, sentí rechazo, hicieron otra, y así que empezaron en una Semana Santa en el cuarto que era más problemático, porque había un cuarto muy problemático, y en una Semana Santa a las 12 de la noche, en un Jueves Santo, todo así tipo película, ¿no? Abrieron un juego porque iban a conseguir el dinero enterrado. Recuerdan esa habitación que todo se sacó, y estaba el hueco, y con el polvo aparecían al otro día calaveras, pezuñas de animales. Era algo terrible. Y nosotros viviendo toda aquella situación, otro día estábamos allí cerca y había otra sección de espiritismo, me llamaron, me dijeron 4 cosas. A la larga, en medio de una búsqueda, creí. En medio de esto, con la situación que teníamos, se hizo un altar en una de las habitaciones de la casa. Se clavaron tornillos, se hicieron entierros, se colocaron frasquitos, todo eso para evitar que aquellos entes o aquellos seres siguieran perturbando. Sin embargo, cuando se entró en esto, fue peor la cosa. Ahora había como más derecho de que ellos entraran. Y si antes habían aparecido, ahora, hermano, tiraban las puertas, levantaban la sábana, era un desastre, era algo impresionante. Así que en esos tiempos yo me enamoro, era mi primer novio, fue mi primer esposo, y recuerdo cuando hacían las sesiones de espiritismo, yo estuve en Sorte, muchas veces estuvimos en Sorte, muchas veces veíamos las bandadas de demonios que llegaban a los árboles y los oíamos, y hacían cantidad de cosas. Y yo me frustraba mucho porque donde yo estoy, yo activo la fe, yo creía, y ellos trataban de hacerme relaciones y de cosas para que yo recibiera los demonios. Y resulta que en mí no entraba ni nada. Yo lo único que percibía era una energía, pero en mí no podían entrar. Y recuerdo que me hacían relaciones y me hacían cantidad de cosas. Y un día uno de los medios de las materias se me acercó y me dijo: nosotros no podemos entrar en ti porque usted es un profeta. Yo estaba en el mundo, no sabía que era un profeta, no sabía que era Dios, menos conocía, pero ellos no podían entrar en mí. Y yo no lo entendí en ese momento, porque yo me sentía frustrada, que me hacían cantidad de cosas y yo no podía entrar en mí. Pasó el tiempo, empezaron a hacer los medios
en el fondo yo no sabía que eso era malo, yo estaba ignorante de la palabra de Dios, no tenía el conocimiento de Dios, ignoraba aquello, así que los enfrenté y les dije, no quiero creer más en ustedes, no voy a estar más en una sesión de espiritismo, etcétera, etcétera. Y ellos me dijeron, tú te vas de nosotros hoy, pero dentro de un año llegarás aquí llorando lágrimas de sangre. Exactamente al año, después de haberme casado, ya estaba el divorcio, y entré en una profunda depresión. Y recuerdo que en esa profunda depresión traté de quitarme la vida 3 veces. Recuerdo que aquellos fueron tiempos muy duros. Estudiante de medicina, perdí el semestre, me retiré, era un desastre. Así que esta era mi vida en medio de toda aquella circunstancia. Pero yo tenía una inquietud en mi corazón, y dentro de esa inquietud, yo me preguntaba si el espiritismo era de Dios o no. Esa era la inquietud y la incógnita. Una noche decidí preguntar. Me acosté en la cama y yo llegué y dije, Dios, ¿será que esto es tuyo o no es tuyo? Y de repente yo tengo una visión y veo un hombre con alas que viene bajando como del cielo, viene cayendo, y luego siento que algo cae encima de mí, y luego comienzan atrás a decir y yo ese día salí espantada, salí corriendo de la habitación y no quise preguntar más si el espiritismo era bueno o malo. Yo no quise preguntar más, así que ya al año y pico ya estaba de vuelta en casa y me tocó mi habitación justo al lado del altar, al lado de la habitación del altar. Ya estaba mi habitación allí. Así que estaba pasando una situación muy dura, muy difícil, sentía un gran vacío en mi corazón, y me hablaron muchísimas cosas. Volví a ellos, me dijeron, tu ex esposo anda con una mujer, y lo cierto que era cierto, pero lo importante es que en aquella habitación, una noche, le oré al Señor con todo mi corazón. Y le dije al Padre, Padre, te pido que si tú de verdad existes, que si tú no eres un invento para asustarnos a nosotros, los jóvenes, yo te pido, por favor, que te muestres a mi vida. Y le oré a Dios con todo mi corazón, y luego sentí algo que me dijo, levántate. Y yo me levanté de la habitación y algo me dirigió a la primera habitación de mi casa, de aquella casa que en ese tiempo era mi casa. Y luego me acosté en una cama de una de mis hermanas y algo me dijo, mira. Y yo miré y conseguí un librito cristiano, Cómo ser un triunfador, de Carol G. Agarré ese librito y fui y me encerré en la habitación, y desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada leía aquel librito, y aquel librito me enseñaba cómo aceptar a Jesús, cómo entregarle mi vida a Él. Así que le entregué mi corazón al Señor con todo, lloré como usted no tiene idea que alguien puede llorar en una noche, leyendo un libro, encontrándose con Dios. Y a la mañana siguiente me levanté y por primera vez en mi vida fui y tomé una Biblia que estaba en un altarcito católico con unos santos, le quité todo el polvo, abracé la Biblia y le dije, Señor, ahora yo te pido por favor que me digas si la brujería es mala, te pido por favor que me lo digas. Abrí la Biblia y allí estaba escrito, no se hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni encantador, ni adivino, ni quien invoque a los muertos, porque es abominación para con Dios. Cuando leí esa palabra, parecía que había descubierto América. Había descubierto algo demasiado grande. Corrí y fui y me le presenté delante de mi papá, de mi padre, y terrenal, y le dije, papá, la brujería es mala, mira lo que dice la Biblia. Y él me miró con esa cara de inocente y me dice, hija, ¿y ahora qué hacemos? Así que yo corrí y buscamos unas bolsas, y
y luego las colocamos afuera. Y yo dije, ya está. Así que por 9 meses, escuche, me leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenía un cristiano a mi lado, no conocía a un evangélico. Estaba el Señor conmigo y yo con Él. Y esa primera noche, apenas me desperté y vi un demonio levitando encima de mí con una ropa azul muy brillante. Ese día salí corriendo. Y después de esos 9 meses, fue una batalla entre ellos, Dios y yo. Y durante esos 9 meses iba leyendo la Biblia y el Señor me iba colocando versículos bíblicos, yo los escribía y los colocaba en la pared. Y cuando ellos venían de noche a hacer las bullas, etcétera, y asustarnos, yo prendía la luz y comenzaba a proclamar esa palabra y ellos se iban. Ellos se iban, no podían resistir aquella palabra y se iban. Durante 9 meses hasta que por fin llegué a mi iglesia. ¿Cuál es el punto en esta noche por la cual yo te cuento esto? Principios de reino, si se humillare mi pueblo. Lo primero que yo tuve que reconocer era que necesitaba a Dios. Mi vida estaba demasiado vacía, mi vida estaba demasiado sola, mi vida no tenía sentido. Así que en el momento que reconocí que ya yo como que no valía mucho y que tenía un pecado en mi corazón, me humillé delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de Dios, delante de Él, para que su misericordia se extendiera sobre mi vida. Lo primero que usted tiene que hacer en cada área de su vida, porque el problema, iglesia, es que se te habla, pero pareciera que no entiendes o no entiendes lo que el Señor te habla, y se te da una palabra y luego sales de la iglesia y haces exactamente lo que Dios dijo que no hiciera. Eso es lo que haces. Es impresionante. Yo me quedo impresionada porque yo no necesito dar contigo para saber lo que el Señor me muestra. Yo no necesito saber porque solamente lo que se está moviendo a nivel espiritual, yo no sé qué están atacando. Y cuando vemos las puertas abiertas, vemos como el Señor te habla una palabra y el Señor te dice: quiero santidad, quiero pureza. El Señor te llama a que te consagres a Él. Y cuando sales de acá de la iglesia el otro día y te pasan esa cantidad de mujeres a los hombres, terminan mirándolas, siendo infieles, y se les olvida la preciosa palabra que el Señor les dio aquí el domingo. Se les olvida la preciosa unción, se les olvida el Espíritu Santo, se les olvida lo hermoso que fue un hermoso culto para decir que Dios es santo y que sin santidad nadie le verá. Es impresionante que te diga aquí que tienes que andar en los frutos del Espíritu y que ya no puedes seguir en los frutos de la carne, y cuando llegas a tu casa estás peleando, estás gritando, estás tratando mal a tu prójimo, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Y yo le preguntaba al Padre, y yo le decía: Señor, ¿por qué la humanidad está vendida al diablo? ¿Por qué se hace la voluntad de Satanás y no la de Dios? Va a ser la voluntad de Dios